R nació en 1993, desarrollado por Robert E. Ross en el Departamento de Estadística de la Universidad de Auckland. Sin embargo, su origen puede arrastrarse hasta un lenguaje previo llamado S, que fue desarrollado a finales de 1970. R es un lenguaje para el análisis estadístico y gráfico. Cuenta con un ambiente de programación muy flexible que puede ampliarse fácilmente mediante paquetes, librerías o definiendo nuestras propias funciones. R se distribuye gratuitamente bajo los términos de la GNU. El código fuente de R está escrito principalmente en C y algunas rutinas en Fortran, esencialmente para máquinas Unix y Linux. R también se encuentra como archivo binario precompilado para Windows, Linux y Alpha Unix. R es un lenguaje orientado a objetos. Esto significa que las variables, datos, funciones y resultados se guardan en la memoria activa del computador en forma de objetos con un nombre específico. Esta característica permite aplicar cálculos a un conjunto de valores a la vez sin la necesidad de utilizar un algoritmo más sofisticado. R es un lenguaje interpretado y no compilado. Esto quiere decir que los comandos escritos en el teclado son ejecutados directamente sin necesidad de construir un ejecutable. Hola, buenas y bienvenido a este curso básico de RStudio. RStudio es un entorno de desarrollo integrado para el lenguaje de programación R, que es muy usado para la estadística y gráficas. En este curso veremos lo que es la creación de matrices de las dos formas, ya sea por concatenación o por medio de la función matrix, la suma y multiplicación de un escalar, la suma, resta y multiplicación de matrices, lo que es la derivación, integración y el cálculo de límites. Ahora comenzamos con lo que es la forma de creación de una matriz. Veremos la primera forma, que es usada mediante esta sintaxis, la creación de una variable, un signo igual y una C minúscula, que entre paréntesis debe tener los valores que queremos que tengan nuestras matrices. Vemos aquí tenemos vector 1, vector 2 y vector 3. Dependiendo de la forma que nosotros ordenemos nuestra matriz, quedará una matriz 4×3 o 3×4. Haciendo uso de la función control enter tenemos a vector 1, vector 2 y vector 3. M1 lo que significa es la forma en que ya uniremos nuestra matriz. La sintaxis para unir nuestra matriz sería una variable, un signo igual y dependiendo la forma que queremos que ordenemos nuestra matriz sería cbin o rbin. Si deseamos que nuestra matriz se ordene por fila, debemos colocar rbin, pero en este caso nosotros queremos por columna y usamos cbin. De nuevo mostramos nuestra matriz y vemos aquí que queda una matriz 4×3, ya que nuestros vectores están unidos por columna. Si cambiamos a rbin y de nuevo ejecutamos, vemos que queda nuestra matriz 3×4. Ahora veremos la segunda forma, que es a través de la función matrix. La sintaxis para ello sería una variable, que en este caso sería a, la igualamos a la función matrix y dentro de ella debe estar el número de filas, el número de columnas, la concatenación y brows. Brows lo que significa es que si deseamos que el vector sea ordenado por fila, en caso de afirmación llamamos a true, diciendo que es verdadero. Si es la negación, llamamos aquí a false o falso en inglés. También tenemos aquí nuestra matriz C, que nos ayudará a lo que es la suma, resta, multiplicación de matriz. Llamamos a cada una de las matrices y mostramos ambas. Aquí nos muestra un pequeño error, ya que la C es mayúscula y llamé minúscula. Ahora vemos que tenemos nuestras matriz 3×3. En caso de que brows diga que es falso, la forma de ordenar sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Venimos con las operaciones con matrices. Para limpiar un poco la pantalla, hacemos uso de esta función que está aquí. Ahora llamamos a la matriz A para ver y observar los cambios que hace
cada una de nuestras matrices. Sumamos un escalar. Al sumar un escalar quiere decir que el número que coloquemos aquí debe ser sumado a cada uno de los elementos de la matriz. Llamamos a A más 3 y vemos el cambio que ocurre. 1 más 3, 4, 2 más 3, 5 y así sucesivamente. La multiplicación por un escalar trabaja del mismo modo. Es decir, que cada uno de los elementos de una matriz va a ser multiplicado por el número que nosotros queramos. Al multiplicarlo tenemos lo mismo. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6 y así sucesivamente. Dependiendo de lo que queramos hacer, sea suma o resta de matrices, debemos colocar el signo de adición o el signo de resta. Si queremos llamar a la suma de matrices, debemos colocar la matriz A y la matriz C con el signo de adición. Si queremos llamar a la resta de matrices, debemos colocar ambas matrices, pero con el signo de resta. Para la multiplicación de matrices ocurre algo muy peculiar en lo que es R, ya que el signo de multiplicación debe ir encerrado entre los signos de porcentaje. Vemos que aquí tenemos la matriz A, un signo de porcentaje, el signo de multiplicación, el signo de porcentaje y de nuevo nuestra matriz que queremos multiplicar. Haciendo uso de control enter tenemos la solución de nuestra multiplicación de matrices. Sabiendo que la multiplicación de matrices debe corresponder el número de filas con el número de columnas de las matrices. Ahora comenzamos con la derivación. La derivación tiene la siguiente sintaxis. Debemos colocar una variable, igualándola a una función llamada expression, y dentro de esa función debemos llamar a nuestra función a derivar. En este caso tenemos aquí coseno entre paréntesis de x. Para derivar es una D mayúscula y entre paréntesis debemos llamar nuestra función a derivar una coma que está aquí y entre comillas dobles nuestra variable a derivar, que en este caso sería x. Aquí tenemos dos ejemplos que son derivada 1 y derivada 2. Ejecutamos las 4 líneas de código para la derivada para ejecutar tanto la primera como la segunda. Vemos que para la primera derivada, coseno de x, la respuesta será menos seno de x. Esto lo podemos ver por tabla. Y para la derivada 2, que es la exponencial de x al cuadrado, tenemos la solución que es la exponencial de x al cuadrado por 2 por x. Ahora procedemos a la integración. Para la integración necesitamos solamente dos líneas de código, en la cual la primera llamaremos una variable con el signo igual, después nuestra función function, que dentro de function entre paréntesis debe ir nuestra variable de integración, en este caso sería y, y fuera de function tendríamos nuestra función a integrar, que en este caso sería y al cuadrado más 2. En la siguiente línea de códigos tendremos que colocar integrate. Dentro de integrate tendremos tres parámetros. El primero será nuestra función como variable, que en este caso será integración 2. Como segundo parámetro será nuestro límite inferior de integración y como tercer parámetro nuestro límite de integración superior. Ejecutando estas líneas de código vemos que la integral de menos 1 hasta 2 de y al cuadrado más 2 es 9.
Ahora procedemos al cálculo de límites. Para el cálculo de límites usaremos también dos líneas de código, en la cual la primera será muy parecida a la de integración. Llamaremos una variable que en este caso sería límites 1, el signo igual y la función function. Dentro de function tendremos la variable en función a la función que deseamos calcular dicho límite. Y fuera de function la función a la cual le deseamos calcular dicho límite. Y nuestra segunda línea de código sería nuestra variable entre paréntesis el número en el cual queremos que tienda dicho límite. En este caso tendremos el mismo límite es 1, pero si tiende a 0 o tiende a 2. Procedemos a ejecutar las líneas de código, tanto la primera, la segunda como la tercera. Y vemos aquí que para el límite, si tiende a 0 de nuestra función, tenderá a infinito. En cambio, si el límite tendiera a 2, el resultado sería 0.375. Ahora vamos a encontrar una pequeña librería de funciones que podemos usar en R. La primera función es la del valor absoluto, que en R sería abs. Luego debemos colocar unos paréntesis y dentro de esos paréntesis debemos colocar el número a ser evaluado. No necesariamente aquí podemos colocar un número, podemos colocar incluso variables más complejas, pero para hacer un sencillo ejemplo colocaremos -10. Vemos que el valor absoluto de -10 es 10. La segunda función que encontraremos será la raíz cuadrada. Como vemos, sigue la misma sintaxis que la del valor absoluto, solo que en vez de abs colocaremos sqrt, encerrado entre paréntesis el valor que deseamos evaluar. En este caso sería 3. Vemos que la raíz cuadrada de 3 es 1.732.051. Nuestra tercera función sería trunc. La función trunc lo que hace es eliminar todos los decimales que estén en nuestro número. Algo muy importante es que en vez del uso de la coma debemos colocar un punto, ya que si colocamos una coma, R nos mostrará un error. Vemos que tenemos el número 56.18. Si hacemos uso de control enter en nuestra tercera función, vemos que nos quedaría 56. Nuestra cuarta función sería round. Sigue algo muy parecido a lo que es la función trunc, ya que es una función de redondeo. Pero algo muy importante de esta función es que redondea. Si el número es menor a 5, redondea hacia abajo. Si es mayor o igual a 5, redondea hacia arriba. Aparte de ello, podemos seleccionar los decimales que podemos redondear. En este caso tenemos round. Como primer parámetro tenemos 10.126 y separado con una coma nuestros dígitos que deseamos redondear. En este caso serían 2 decimales. Haciendo uso de round para 2 decimales de nuestro número tenemos que nos queda 10.13. Si aquí en vez de un 6 colocamos un 4, vemos que round redondea a 10.12. Ahora nuestra quinta función será la concatenación. Lo que hace es unir diversos números en un vector. Vemos aquí que tenemos nuestra variable vector concatenada. Nuestra sexta función es range o rango en español. Esta función lo que hace es buscar dentro de un vector nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Vemos que aquí tenemos range a nuestro vector, que ya lo hemos hecho en nuestra función número 5. Vemos que el rango va desde 0 a 5, es decir, nuestro límite inferior sería 0 y nuestro límite superior sería 5. Luego la séptima función sería main. Lo que hace main es un promedio sencillamente de un vector. Es decir, suma elemento a elemento y luego lo divide entre la cantidad de elementos que tenga nuestro vector.
vemos que el promedio de nuestro vector sería de 3.222. Y ahora nuestra octava función será una función de gráfica, será un histograma. Un histograma se realiza mediante un vector que tenga cierta cantidad de números. Vemos aquí que tenemos la función x encerrada entre paréntesis nuestro vector, que se llama vector, y como segundo parámetro tenemos dar Oliver Green 1. Esto lo que hace es darle cierto color a nuestro histograma. Como ven, este es un verde oscuro. Haciendo uso de control enter, vemos que en nuestra parte derecha encontraremos el histograma de vector, señalando cada uno de los elementos para ver de manera gráfica los elementos que posee dicho vector. Nuestra novena función es BART o BARP. BART lo que hace es sencillamente hacer un histograma, pero con un poco más de detalle. Para ello es necesario instalar la librería Plotrix porque no viene por defecto en R. Para instalarla sencillamente nos vamos a Tools, Install Package y en Package escribimos Plotrix. Es necesario instalar todas las dependencias al instalar cualquier paquete y le damos aquí instalar. Ya que lo tenemos instalado, sencillamente le damos cancelar. Para hacer uso de BART también es necesario llamar a la librería, por eso le damos control enter. La sintaxis para BART es llamar al vector por medio de la función table, luego separado con una coma llamamos a calls, que sencillamente es para darle el color a nuestro histograma. En este caso yo quiero que sea un azul claro, le damos light blue. La función cilíndrica es para darle un aspecto 3D y la función shadow es sencillamente para darle sombra. Vemos que ambos están en true. Si le damos control enter, aparecerá aquí nuestro histograma. Vemos que ya es con un aspecto mucho más representado. Si deseamos exportarlo, sencillamente le damos export, le damos salvar como imagen o salvar como PDF. Nuestra última función sencillamente es localizar una posición del vector. Para ello llamamos a vector y la posición que queremos buscar. En este caso sería nuestra posición 6. Haciendo uso de control enter, la posición 6 de nuestro vector es 4 y efectivamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La posición 6 de nuestro vector es 4. Bueno, esto ha sido todo.